Bueno, el procedimiento de endoscopía es una cosa que desde mucho tiempo el hombre ha querido explorar los conductos que unen tanto entrada como salida del cuerpo humano. Desde el punto de vista práctico, el examen endoscópico consiste en una exploración por un instrumento óptico, que es básicamente una cámara, por los orificios naturales, por el orificio superior, que es por la boca, explora el esófago, el estómago, el duodeno, hasta donde se puede explorar el intestino delgado. El endoscopio tiene una longitud alrededor de 1 metro, entonces eso es el alcance que tiene por la parte superior. Y desde el punto de vista del estudio por la salida, que es la colonoscopía, es un estudio que explora los últimos segmentos del colon y se introduce por el intestino delgado hasta lo más que uno puede avanzar. Desde el punto de vista práctico, las enfermedades digestivas, desde la patología humana, se dan en la entrada y en la salida. Por eso que aunque las endoscopías no pueden explorar, las endoscopías convencionales, el intestino completo, explorando estos dos segmentos uno tiene más del 90% de las patologías que comprometen el tubo digestivo. Desde el punto de vista práctico, muchas de las enfermedades digestivas son asintomáticas. Por eso que el estar mirando cómo está la superficie mucosa del esófago, estómago y duodeno puede ser una cosa que sea preventiva en gente que todavía no tiene síntomas. Por lo que para detectar lesiones cancerosas, lesiones ulcerosas, fenómenos de enfermedades que a la visión de esta superficie mucosa alterada uno puede hacer un diagnóstico, es importante a veces hacerla cuando todavía uno no tiene síntomas. Por eso las políticas de tratar de buscar lesiones precancerosas tanto en la parte alta, acá en Chile, el cáncer gástrico, como en la parte baja, el cáncer de recto y de colon, es una política que debería de instaurarse en la totalidad de los pacientes que tienen factores de riesgo. Esto se va haciendo durante la vida. Hay algunas edades que uno ya empieza a acumular riesgo de tener enfermedades en el intestino, entonces acá en Chile sobre los 40 años sería recomendable tener una endoscopía y sobre los 45 una colonoscopía. Bueno, eso es muy importante. La preparación para una endoscopía es bastante simple. Finalmente, el tracto digestivo superior, con que esté libre de alimentos, es suficiente. Antes de llegar al procedimiento en sí, eso sí que la persona tiene que estar en ayuna de sólidos por lo menos unas 6 horas, puesto que si ha comido algo no va a permitir mirar por las paredes del estómago. Pero ahora ha cambiado un poco y se insta a que consuman líquidos hasta por lo menos un par de horas antes de hacerse el examen, para que por el barrido de líquidos, que en 2 horas se vacian del estómago, el estómago esté más limpio de residuos, saliva, y con eso se logra una visión adecuada del tubo digestivo, del tracto digestivo superior. Este es un examen que en general se hace con sedación, ese es el estándar. Anteriormente la gente le tiene miedo a las endoscopías porque lo hacían despierto, porque se sentía mal, tenían náuseas durante el procedimiento, pero el estándar actual es que se hace dormido, entonces por lo cual la persona tiene que venir en ayunas con las indicaciones que acabo de decir y además con un acompañante para que después de esta sedación, que va a salir medio dormido del examen, se lo pueda llevar de vuelta a su casa. Y bueno, acá esto es la torre de endoscopía. Este es el instrumento con el cual hacemos los procedimientos endoscópicos. Esto es una marca particular de equipo que el desarrollo de los instrumentos ópticos y finalmente las mismas marcas de cámaras fotográficas, cámaras de video, son los que han desarrollado en la industria de la medicina los equipos endoscópicos. Desde el punto de vista práctico, consiste en una fuente de luz que aporta
la iluminación a un sistema de cámara que está ubicado en la punta del endoscopio. Desde el punto de vista práctico, para poder hacer un examen endoscópico, además es necesario hacer otras dos cosas. Tener una insuflación continua del segmento que estamos mirando, porque el tubo digestivo tiene un peristaltismo, se está moviendo continuamente, entonces finalmente con aire, y esta es además de una fuente de iluminación, es una bomba que insufla aire al intestino en forma continua durante el examen. Por eso después de un procedimiento endoscópico la gente tiende a sentirse un poco distendida, dice como llena de aire. Más en la colonoscopía que en la endoscopía, pero ambos exámenes requieren eso. Desde el punto de vista práctico, los instrumentos han mejorado muchísimo en la calidad óptica, en donde uno puede tener resolución bastante precisa de pequeñas anormalidades de la superficie mucosa. Y eso es lo que uno busca reproducir dentro del examen endoscópico. Lograr primero una visión completa de la superficie mucosa y luego detectar irregularidades. Finalmente la medicina ha ido avanzando a tratar de buscar mínimas alteraciones en la superficie e irregularidades que son las que nos orientan hacia la presencia de enfermedades. Desde el punto de vista de los instrumentos endoscópicos, es un sistema de mangueras y con un sistema de poleas en donde uno logra movimientos de la punta del endoscopio con unos comandos que son a nivel de este manillar. Tienen dos posiciones básicamente de doblar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, y con eso y los giros que uno puede dar con la mano del instrumento, lograr llegar a explorar y sortear todos los impedimentos de curvas que tienen el tubo digestivo. Uno quisiera haber ya en esta época haber tenido una evolución, porque estos instrumentos se inventaron a mediados del siglo pasado, un método bastante mecánico, pero finalmente uno puede tener muchas ideas. Yo siempre pensaba que ya para esta época íbamos a estar haciendo otro tipo de exploraciones endoscópicas, y así como hay desarrollo de cámaras cada vez más pequeñas, bueno, los endoscopios han sido más pequeños, pero se mantiene el principio mecánico de ser una manguera que se introduce dentro del intestino. Y todavía sigue siendo el método más fiable, puesto que permite, aparte de mirar, tener canales, que son estos canales de trabajo por donde se puede introducir pinzas, que son instrumentos bastante pequeños, donde uno puede obtener muestras biópsicas, aplicar tratamientos, poner algunas incluso instrumentos que permiten ir disecando la superficie mucosa del tubo digestivo. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto ha tenido un avance, pero que en la parte óptica, y un avance en la parte mecánica, pero que finalmente todavía quedan cosas por desarrollar, cosas que no tengan que ver con este mismo tipo de endoscopio, sino que otras modalidades para poder explorar un orificio natural. El procedimiento en sí, el endoscópico alto, es un procedimiento rápido. Lo que más demora es el proceso de preparación, poner una vía venosa, un sprite bucal que bloquea la sensación de arcada, que es lo que más recuerda a la gente, porque finalmente un anestésico local que es de un sabor un poco amargo, pero es muy importante que se haga un sprite y una sedación de la zona orofaringia para inhibir el reflejo de arcada que normalmente todos tenemos. Y finalmente, si no se hace esa buena sedación, que es un sprite bucal y una gárgara, se mantienen, aunque esté dormido el paciente, estos reflejos nauseosos que retardan un poco el examen. La duración del examen
va ahora siendo reglada, y finalmente una endoscopía, para ser de calidad, para poder tener una visión completa del duodeno, estómago y esófago con precisión, se habla que por lo menos debiera durar 7 minutos. Bueno, si uno puede demorar más, pero habitualmente es un examen rápido. Pero desde el punto de vista de la operación hay que mirar todo. Pero como hay estos tiempos de sedación, se programan más o menos cada 20 minutos, y el tiempo total de realización de una endoscopía alrededor de 1 hora. La preparación para la colonoscopía es algo distinta, requiere el mismo ayuno y venir con un acompañante, pero ahí es crucial, debido a que dentro del colon hay deposiciones, tomar soluciones laxantes, que son soluciones que a través de arrastre de agua van a limpiar el colon de deposiciones y van a permitir una visión adecuada. Esto hay distintos métodos para lograrlo, finalmente dependiendo de las patologías y dependiendo de las condiciones de los pacientes, es la que se elige. Finalmente, laxantes que son del tipo irritantes se han dejado de lado por unos que son laxantes osmóticos, entonces que la gente tiene que tomar gran cantidad de líquido, lo cual ha generado en los pacientes que se van a hacer la colonoscopia el desagrado de tener que tomar grandes volúmenes. En estos momentos la medicina está tratando de evolucionar a hacer soluciones un poco más concentradas, pero tenemos el problema que cuando hacemos soluciones muy concentradas pueden ser peligrosas para el cuerpo, para el sistema cardiovascular, para el sistema renal. Entonces, por eso estamos ahí buscando el equilibrio, y eso todavía es algo que está en desarrollo, pero hoy por hoy son las soluciones de polímeros que arrastran agua lo más eficiente para lograr una preparación adecuada. Y esta preparación se puede hacer dividida en dos etapas para lograr una mejor preparación. Bueno, desde el punto de vista del procedimiento, históricamente la endoscopía digestiva ha ido migrando desde instrumentos que a veces eran bastante rígidos, bastante traumáticos para lograr esta visión del tubo digestivo, hacia instrumentos que son cámaras introducidas dentro de una manguera flexible, que son bastante adecuadas para el cuerpo humano. Entonces, finalmente ya no son la experiencia traumática que tenían de antaño, por lo cual, sumado a la sedación, que finalmente adormece y produce un efecto de amnesia durante todo este procedimiento, hace que no sea una cosa que debieran de recordar los pacientes como una experiencia desagradable. Básicamente un procedimiento invasivo que tiene riesgo. Los pacientes deben de firmar un consentimiento informado de que se le va a hacer este procedimiento y que puede tener complicaciones, pero que en general son muy bajas, y cuando se hace el procedimiento básicamente recuerdan el que vinieron a hacerlo y después un tiempo cuando ya van de regreso a su casa. Entonces, desde el punto de vista práctico, perderle el miedo a este proceso, que es fundamental para detectar lesiones en etapas precoces. Lamentablemente, los cánceres digestivos, cuando están en etapas avanzadas, son mucho más complejos de tratar que cuando están en una etapa inicial. Y cuando están en etapas iniciales todavía no dan síntomas. Entonces, si esperamos tener síntomas para mirar cómo está nuestro tubo digestivo, probablemente lleguemos tarde. Entonces, finalmente, instar a la población, sobre todo a la gente que tiene factores de riesgo, que tiene familiares que han tenido tumores digestivos, cáncer gástrico, cáncer de colon, y que por eso antecedente familiar tienen mayor riesgo acumulado, a hacerse estos exámenes, perder el riesgo, y después de esto uno ya logra también una tranquilidad de saber que no tiene nada, puesto que cualquiera de nosotros puede tener en forma latente una enfermedad digestiva, y si no ha hecho esta exploración puede empezar a tener síntomas y ya ser demasiado tarde.